Nox Navels presenta Solo Leveling. Capítulo 37. Prueba de clasificación. En esa encrucijada del pasado, Jinwoo había seleccionado la caja aleatoria bendita por encima de la caja aleatoria maldita. Con esa caja había obtenido la llave de la puerta del castillo que le había dado acceso al castillo demoníaco. Y, con ella, había ganado una gran cantidad de cosas, nuevos niveles, objetos y tanto oro que estaba empezando a preocuparse de si debía empezar a gastarlo. Ahora mismo, si se me presentara la misma opción, elegiría la caja aleatoria bendita. Sin embargo, eso no significaba que no sintiera curiosidad por lo que habría pasado si hubiese elegido la otra caja. La caja bendita decía que le daría lo que quería, mientras que la caja maldita le daría lo que necesitaba. Y quería saber qué era lo que necesitaba. La caja aleatoria bendita realmente tenía que lo quería. Y ahora Jinwoo tenía la oportunidad de satisfacer su curiosidad. Jinwoo esperó la respuesta del sistema con el corazón en un puño. Por alguna razón, el sistema parecía estar tardando en dar una respuesta más tiempo de lo habitual. Al final, angustiado por la preocupación, la respuesta del sistema llegó. Din. Has elegido la caja aleatoria maldita. Se proporcionará el elemento elegido. Sid Diu. Una caja pequeña apareció a sus pies. Bien. Con el corazón tembloroso, Jinwoo recogió la caja y se sorprendió cuando al darse cuenta de que su peso era muy familiar. ¿Esto es? Jinwoo abrió rápidamente la caja y sus ojos se ensancharon por la sorpresa. Esto. Después de dejar el castillo demoníaco, Jinwoo se dirigió rápidamente hasta su casa. Lo primero que quería hacer era lavarse. Era un lujo que no había podido permitirse durante la semana que había pasado en la mazmorra. Aunque podía obtener agua de la tienda del sistema, no era el momento ni el lugar para poner a limpiar su cuerpo. Después de todo, ducharse mientras estás en un lugar lleno de monstruos es un poco. Splash. Al sentir el calor del agua sobre su cuerpo, el cazador finalmente sintió que había abandonado la mazmorra. Es por esto que estar en casa es lo mejor. Después de bañarse, Jinwoo se cambió de ropa y se sentó en la cama con una toalla mojada sobre la cabeza. Ya era hora de revisar algunas cosas. Pantalla de estado. Apareció una pantalla con suficientes palabras como para marearlo. Pero al final, fijó su mirada en un punto en concreto de la ventana. Din. Puntos sin asignar, 20. Los puntos de bonificación por completar la misión estaban esperando su decisión. Por supuesto, Jinwoo puso todo a la inteligencia. Din. Estadísticas. Fuerza, 178. Agilidad, 147. Inteligencia, 149. Vitalidad, 137. Percepción, 119. Reduc de daño físico, 46%. Puntos sin asignar, 0. Finalmente, la inteligencia comenzaba a superar al resto de estadísticas. No estaba al nivel de su fuerza, pero en comparación con el pasado, había logrado un progreso asombroso. Fuerza, agilidad, inteligencia, vitalidad, percepción. Se estaba formando un equilibrio a través de los atributos. No hay que desperdiciar ninguna estadística. Antes de darse cuenta, sufrió periodos donde gastaba todos sus puntos en una única estadística. Una época en la que puso todo en fuerza, otra en agilidad y, últimamente, invertía todo en inteligencia. Ahora, entendía completamente que cada estadística tenía sus propios beneficios y usos. Lo comprendo. Ahora que lo había comprendido, estaba dudando sobre qué podía ocurrir si distribuía sus puntos de manera uniforme, un jugador polivalente. Este deseo apareció en la cabeza de Jinwoo. Era un dilema que lo hacía bastante feliz, ahora que había descubierto que todas las estadísticas eran útiles. Una vez que la inteligencia alcance a la fuerza, subiré el resto de estadísticas en consecuencia, pensó y, tras tomar una decisión, pasó a ocuparse a la tercera recompensa. Has recibido las siguientes recompensas. 1. Escoge un objeto de la tienda. 2. Puntos de estadísticas más 20. 3. Recompensa desconocida. Debido a lo maravillosas que eran la primera y segunda recompensa, Jinwoo no había prestado mucha atención a esta tercera recompensa desconocida. Solo había tenido una curiosidad pasajera. Aún así, no era un hombre que ignorara un regalo. Tras aceptarla, apareció un pergamino enrollado en su mano. Era similar al permiso para entrar en el castillo demoníaco. ¿Qué es esto? Sorprendido por haber recibido un papel inesperado, Jinwoo desplegó el rollo. Receta, agua sagrada de la vida. Enseña cómo elaborar el agua sagrada de la vida. Los ojos de Jinwoo se ensancharon. ¿Puedo crear el objeto yo mismo?
Solo los seres que habían sufrido un despertar de clase mago podían fabricar armas con poder mágico. Aunque si lo pensaba, él ahora era algún tipo de mago. Aún así. Y pensar que puedo hacer un objeto si consigo su receta. El corazón de Jinwoo se aceleró y, al mismo tiempo, una pregunta comenzó a flotar en su cabeza. ¿Qué podría crear? ¿Qué es el agua sagrada de la vida? Jinwoo se puso a leer la información sobre el objeto que estaba escrita en el papel. Agua sagrada de la vida. Rareza, S. Tipo, consumible. Cura cualquier tipo de enfermedad. Es una poción divina llena de una poderosa magia capaz de curar cualquier enfermedad. ¿Curar cualquier enfermedad? En el momento en que leyó esas palabras, Jinwoo pensó en su madre, que se encontraba postrada en un hospital. A través de sus experimentos con Hino, había aprendido que las pociones se podían usar con otras personas. Si realmente pudiera fabricar esta agua sagrada de la vida, significaría que podría salvar a su madre. Las manos que sostenían el pergamino temblaban de emoción. Los ingredientes eran simples. Un fragmento del árbol del mundo. Lo había conseguido tras matar a Volcan en el piso 50. Agua del manantial del bosque resonante. Lo había conseguido tras matar a Metus en el piso 75. ¿Y el último ingrediente? Sangre purificada del rey demonio. Este era el único objeto que aún no había obtenido. Sin embargo, viendo los pisos donde había obtenido los dos primeros ingredientes, estaba claro dónde iba a estar el último. En la parte superior de la torre. Probablemente lo podré conseguir del jefe final del castillo demoníaco en el piso 100. Por ello, tras limpiar la mazmorra del castillo demoníaco conseguiría todos los ingredientes para crear el agua sagrada de la vida. Pero fue en ese momento que Jinwoo se dio cuenta. Ah, dijo sin pensar. Había alcanzado una revelación. ¿Qué pasaría si? Lo que quería de la caja aleatoria bendita era esta agua sagrada de la vida. Madre. Sus ojos brillaron por las lágrimas ante la idea de ver a su madre sana de nuevo. Din. Receta. Puedes aprender la habilidad necesaria para elaborar la receta, agua sagrada de la vida. ¿Quieres aprender habilidades de elaboración? Escuchando el sonido electrónico, Jinwoo volvió a la realidad. Para elaborar el agua sagrada de la vida tenía que lograr conquistar el castillo demoníaco y, para lograrlo, debía obtener rápidamente el equipo adecuado y regresar. No tenía tiempo para perder en sentimentalismos. Aprender. Has aprendido la elaboración. Has aprendido a elaborar agua sagrada de la vida. ¿No es un sueño? Como si siempre hubiera estado ahí, la pantalla de habilidades ahora mostraba una sección de habilidades de reelaboración. Habilidad reelaboración. Consumible, agua sagrada de la vida, 2 de 3. Probablemente, los números se referían a la cantidad de ingredientes que tenía en este momento. Cierto, lo había olvidado. Jinwoo sacó un objeto junto al agua del manantial del bosque resonante del inventario. Era un collar fabricado con calaveras de pequeños animales. Collar del monarca demoníaco rareza, ese tipo, accesorio, agilidad, más 20, inteligencia, más 20 conjunto de joyas, corona del monarca de los demonios. 1. Pendientes del monarca demoníaco. 2. Collar del monarca demoníaco. 3. Anillo del monarca demoníaco. Bonificaciones por equipar el conjunto, 1. 2 objetos. 2. 3 objetos. El agua del manantial del bosque resonante no había sido lo único que había ganado de Metus. También había conseguido ese collar de aspecto bastante desagradable que desprendían malas vibraciones. ¿Por qué todos los collares son así? La cara de Jinwoo se arrugó al pensar en el collar que estaba usando en ese momento. Al momento, se llevó el collar del monarca demoníaco al cuello. Din. ¿Vas a cambiar un objeto? ¿Quieres reemplazar el collar del guardián de la puerta por el collar del monarca demoníaco? Las bonificaciones de los dos objetos eran bastante similares. Ambos aumentaban 2 estadísticas en 20 puntos. Sin embargo, el nuevo elemento daba una bonificación extra. Reemplazar. Sidyu. Has equipado el collar del monarca demoníaco. El collar de calaveras desapareció de su mano y fue reemplazado por un collar de perro. A continuación, guardó el collar en su inventario y verificó la bonificación que otorgaba al juntarlo con los pendientes del monarca demoníaco. Collar del monarca demoníaco rareza, ese tipo, accesorio, agilidad, más 20, inteligencia, más 20 conjunto de joyas, corona del monarca de los demonios. 1. Pendientes del monarca demoníaco. 2. Collar del monarca demoníaco. 3. Anillo del monarca demoníaco. Bonificaciones por equipar el conjunto, 1. Todas las estadísticas más 5, 2 objetos. 2. 3 objetos. Todas las estadísticas aumentaron en 5 puntos.
Solo la primera bonificación era como ganar 5 niveles y aún quedaba la otra. El anillo del monarca demoníaco. Por lo general, en los videojuegos, las bonificaciones por conjuntos de objetos eran mejores cuantos más artículos te ponías. Con esa línea de pensamientos, la bonificación oculta debería ser una locura. Aún así, los equipos de rango S que había conseguido hasta ese momento no otorgaban más que beneficios secundarios teniendo en cuenta el tiempo que había invertido en la mazmorra. La verdadera recompensa era su subida de niveles. No pudo evitar sonreír mientras miraba todo lo que había ganado tras subir 77 pisos. He ganado 16 niveles en una semana. Era una velocidad de crecimiento impensable en una mazmorra de rango C. Este era el resultado de sus esfuerzos salvajes durante 7 días. Por supuesto, todavía le quedaban negocios que resolver en ese lugar, pero la incursión en el castillo demoníaco estaba siendo un éxito rotundo. Y todavía tengo esto, pensó Jinwoo mientras sostenía el objeto que había obtenido de la caja aleatoria maldita bajo la luz de la lámpara. Era algo que no podía entender. ¿Qué es esto? Se trataba de una llave negra que parecía absorber toda la luz. Ningún cuadro de información aparecía cuando la miraba fijamente. Nunca me he encontrado con un elemento del sistema que no tenga cuadro de información. Aún teniendo en cuenta que las llaves de mazmorras instantáneas eran bastante raras en las cajas aleatorias normales, nunca se había encontrado con algo así. ¿Dónde podré usar esto? Como se trataba de un objeto proveniente de una caja maldita, se sentía un poco ansioso por sostenerlo en la mano. Aún así, era algo que había ganado con esfuerzo, por lo que no podía tirarlo. Estoy seguro de que voy a encontrar un uso para esto en algún momento. Después de todo, la caja aleatoria maldita decía que le daría algo que necesitaba. Tras devolver la llave al inventario, Jinwoo se puso de pie. Ahora tenía que concentrarse en obtener artefactos para ayudar a despejar el castillo demoníaco. Y ahora hay algo que quiero vender. Sin embargo, el problema residía en que un cazador de rango E no podía comprar o vender artefactos de alto nivel. Si un cazador de bajo rango, que encima era reconocido por ser el más débil, ponía a la venta un objeto que incluso los cazadores de alto rango estarían agobiados por obtener, sospecharían de dónde lo había sacado. Y lo mismo iba a ocurrir si compraba algo. Con el título de cazador de rango E unido a su persona, resultaría difícil gastar todos los fondos que tenía en este momento. También será difícil explicar para qué quiero esos objetos. Para solucionar el asunto, debía superar esta situación incómoda. Ha llegado la hora. Era hora de dejar a un lado su fachada de rango E. Había llegado el momento de volver a presentarse a la prueba de clasificación. Con mi nivel actual, es probable que otros me puedan obligar a hacer algo en contra de mi voluntad, pensó poniendo una expresión seria. Desde el principio, ese había sido uno de los objetivos al subir de nivel. Para evitar que un poder más fuerte le obligara a estar bajo su control, se había disfrazado como un cazador de rango E. Pero ahora, era capaz de enfrentarse al maestro del gremio Tigres Blancos, Baekhyun. No, aunque no se tratara de él, confiaba en que podría aguantar ante cualquiera. Ya no había ninguna razón para ocultar sus poderes. Dudam. Ahora que estaba pensando en tirar a la basura ese molesto título de rango E que tanto le había pesado en el pasado, el corazón de Jinwoo comenzó a latir más rápido. Pero antes, había una cosa que tenía que comprobar. Jinwoo encendió su teléfono para cazadores. Tras una semana sin estar en contacto con la gente, su teléfono estaba lleno de mensajes y llamadas perdidas. La mayoría era de números desconocidos. Una pena, pero no quería comprobar quiénes eran. Si es urgente, estoy seguro de que volverán a llamar. Con una mente fría, siguió revisando el historial de llamadas y encontró el número que estaba buscando. Rápidamente llamó a ese número. Sígueme. Antes de que la canción terminara un verso, la persona del otro extremo atendió al teléfono con una velocidad increíble. Hermano. Al escucharlo, tuvo la sensación que había estado demasiado tiempo en la mazmorra. Solo al pensar el tono de voz tan acogedora que estaba empleando el mocoso hizo que sonriera antes de contestar. ¿Te fue bien con tu padre? Sí. Fue bien, hermano. ¿Ah, sí? Era bueno escucharlo. Jinwoo no quería volver a realizar la prueba mientras no se completara el trato de Yujino y su padre. Y si su lado estaba bien, ya no había problemas. Había adivinado que el saludo tan contento de Hino significaba que todo había ido bien, pero escucharlo de la boca del joven le dio la seguridad que necesitaba. Hermano. En realidad, iba a ir a verte por Click. ¿Eh? La llamada se terminó de repente. Jinwoo revisó su teléfono, había muerto. Ya no tenía batería. Bueno. Olvidé cargarlo antes de ir al castillo demoníaco. Aún así,
Resultaba bueno que hubiera podido confirmar que Jin había tenido éxito. Jin-woo se cambió de ropa. El cuartel de asociación no estaba lejos de aquí y podría terminar la prueba en un instante. Cierto. Jin-woo ya se encontraba a medio camino de la puerta cuando regresó rápidamente. Se había olvidado de su hermana pequeña. Probablemente se preocuparía si su hermano, quien le había dicho que estaría en casa después de una semana, se volvía a ir sin decirle ni una palabra. Al final, dejó una breve nota en la mesa de la cocina. Tu hermano llegó a casa y se fue. Con una sonrisa satisfecha, Jin-woo salió de la casa. Había pasado mucho tiempo desde que Jin-woo se presentara ante el departamento de pruebas para nuevos despertados. ¿Ya han pasado 4 años? Quizá fueran 5. Con una cara nostálgica, Jin-woo caminó hacia el empleado que estaba en la recepción. Por favor, su carnet de identidad y la información de contacto, dijo el empleado sin levantar la vista. Al recordar cómo habían sido los procedimientos la última vez, Jin-woo dejó los documentos que ya había preparado. El empleado miró la prueba de identidad de Jin-woo e inclinó la cabeza. Esta es una licencia de cazador. Sí. Si tiene alguna queja sobre los resultados de su rango, eso es en una oficina diferente, dijo el empleado confundido. No, estoy aquí para una nueva prueba. ¿Eh? El empleado movió su mirada entre la cara de Jin-woo y el carnet de cazador. Luego levantó un dedo. Un momento. El empleado se puso de pie y fue detrás de él hacia un hombre de mediana edad que parecía tener mal genio. Encargado, un cazador ha venido aquí para una nueva prueba. ¿Qué debo hacer? ¿Volver a examinarse? ¿Cuál es su rango actual? Rango E, señor. El encargado miró detrás del empleado, hacia Jin-woo. Sucede de vez en cuando. Cazadores engañados que vuelven aquí, incapaces de aceptar su realidad. ¿Entonces crees que ese hombre es? El encargado asintió. ¿Un segundo despertar? Ni de coña. Simplemente no puede aceptar el hecho de que otros cazadores ganen una tonelada de dinero y sean más famosos que él. Ah. La gente así se convierte en un dolor de cabeza si los entretienes por mucho tiempo. Solo dile que tendrá que pagar una tarifa para volver a examinarse y envíalo al edificio de pruebas. Sí, señor. Habiéndose deshecho de sus preocupaciones, el empleado regresó a la recepción. El encargado miró a su empleado por un instante, se mordió la lengua y volvió a su computadora. De repente, los dedos del encargado le detuvieron. El nombre de ese cazador. Sentía como si lo hubiera escuchado antes. ¿Dónde he oído ese nombre? Después de que el hombre desapareciera hacia el edificio de pruebas, se acercó silenciosamente al empleado. Ese cazador de rango E, ¿cómo se llamaba? Sang Jin-woo, ¿lo conoces? No, no lo creo. Pero el encargado no podía sacarse la sensación de que había oído hablar de ese hombre antes. Buscando en sus recuerdos, de repente se dio cuenta y abrió ampliamente sus ojos. Ah. Ese hombre le había preguntado por él. Quería que le avisaran si un cazador llamado Sang Jin-woo venía a la oficina a volver a examinarse. No podía creer que se hubiera olvidado del tema. El encargado desapareció en una esquina y cogió su teléfono. Rin. Hola, soy Baek Yono. Ah, maestro Baek. Se trata de ese cazador sobre el que preguntó antes. Ese cazador Sang Jin-woo. Realmente ha llegado. Quiero decir, ¿cómo sabía que iba a venir? ¿Sang Jin-woo fue al departamento de pruebas de nuevos cazadores? Sí, acaba de solicitar una nueva prueba ahora mismo. El encargado pensó que la llamada había finalizado, pero un momento después, una voz con un tono urgente continuó a través del teléfono. ¿Puedes retrasar un poco sus pruebas? Estaré ahí en un momento. El encargado inclinó la cabeza. Tenía la sensación de haber escuchado mal, la voz del maestro del gremio sonaba ansiosa. ¡Qué día tan extraño! Desafortunadamente, el asunto ya estaba fuera de sus manos. Ya se ha dirigido al edificio de pruebas. Respondió el encargado rascándose la sien. Espera, ¿qué está pasando? No comprendía lo que estaba pasando. Jung Ji-soo terminó su llamada con Baek Yono e inclinó otra vez la cabeza. Ya resultaba lo suficientemente divertido que un cazador de rango estuviera aquí para una nueva prueba, y ahora, el maestro del gremio Tigres Blancos venía hacia aquí para enterarse de los resultados. Esto es grave. Si Baek Yono se tomaba tan en serio, tal vez estaba pasando algo importante. Pero el encargado negó rápidamente con la cabeza. De ninguna manera. Un segundo despertar no era un fenómeno que se viera todos los días. Recordaba que hacía unos meses, toda la asociación se había visto envuelta en un caos cuando apareció un posible candidato de un segundo despertar, pero al final terminó en nada.
Los casos confirmados de ese fenómeno eran escasos y la mayoría terminaban en nada. Muchas personas son engañadas cuando vienen aquí buscando una nueva prueba y desperdician nuestros recursos. El gremio Tigres Blancos debía haberse equivocado completamente con esto. Sin embargo, como quería mantener una buena relación con ese gremio, Jung Ji-soo no había podido rechazar la solicitud de Baek Yeon-ho. Voy a salir, vuelvo enseguida. Encargado, ¿a dónde va? Acabo de recordar que tengo algo que hacer en el edificio B. En el lenguaje de su profesión, el edificio B era utilizado por la asociación para guardar el equipo de medición del poder mágico. Era donde se realizaba el examen de evaluación para determinar el rango de los cazadores. Está bien, entendido. Llámame si pasa algo. Sí, señor. Aunque seguía pensando que era imposible que fuera alguien con un segundo despertar. Jung Ji-soo imaginó la cara de Baek Yeon-ho y fue hacia el edificio B. Si te gustó el capítulo, no olvides dejar tu like y suscribirte.